Buenas tardes a todos y todas. Pensamos y propusimos esta actividad en el marco del mes de la memoria, por la verdad y la justicia. Como todos saben, en las instituciones educativas del país, en sus distintas modalidades y niveles, se analizan y conmemora el 24 de marzo. Entendemos que nuestra tarea como docentes está sustentada en continuar educando en valores democráticos, éticos y solidarios, con el compromiso de fortalecer y generar herramientas que le permitan a los estudiantes pensar de manera crítica en nuestra historia. Es ineludible en cada aula investigar, transmitir, informar, difundir y compartir las experiencias para concientizar acerca de las graves consecuencias del autoritarismo, el racismo, la discriminación, la xenofobia, del odio y el negacionismo. Nuestros estudiantes tienen el derecho a aprender, a apropiarse de estos conocimientos valiosos que los formen como ciudadanos y ciudadanas con una mirada crítica, para que la misma sea el sustento de una democracia más justa y equitativa. Destacar desde la escuela los comportamientos solidarios ante el sufrimiento del otro, romper la indiferencia o la naturalización ante el dolor, fomentar conductas éticas y humanitarias. Hoy, fortalecer la memoria colectiva debe asumirse como un enorme desafío. Lograrlo es parte de nuestro legado y nuestra responsabilidad. Queremos agradecer la presencia y el acompañamiento para concretar este proyecto para no olvidar. Nosotros nos creamos como organización en el año 1995, hace un montón. Algunos ni habían nacido, no seguro. Y en ese momento teníamos una manera de presentarnos que ahora estamos retomando, que tiene que ver con recuperar la historia singular en el marco de esta historia general, ¿no? Entonces yo me llamo Lucía García Itzigson y soy hija de Matilde Itzigson y de Gustavo García Capanini, ambos desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. No sé, Arturo, si te querés presentar ahora. Yo me llamo Arturo de Prati Ramírez Abella, soy hijo de María Nélida Ramírez Abella y de Osvaldo de Prati. También mi viejo y mi vieja fueron desaparecidos en ESMA. Bueno, entonces un poco contarles la historia de este libro. Este libro se empieza a escribir en 1995, aunque parezca mentira, porque un grupo de nosotras, de hijos y de hijas, participamos de un taller literario con Leopoldo Brizuela, que es un escritor, capaz que han leído algo de él, de Ensenada, de La Plata, que ya falleció, un escritor muy reconocido. Y él hacía un taller con las madres de Plaza de Mayo, en la sede que las madres tienen en la ciudad de Buenos Aires, y cuando nosotros nos empezamos a agrupar, nos propone también hacer un taller, un poco porque él pensaba que era importante que esté nuestra voz, ¿no?, respecto de la historia. Y él decía, si ustedes no la escriben, la historia, no va a quedar dicho el punto de vista de ustedes. Entonces, bueno, hicimos un tiempo ese taller. Él escribió un prólogo para el libro que él quería que sacáramos, y eso quedó ahí. Él después falleció, y cuando estuvimos rearmando el libro, su pareja, Ariel, nos dice que ese prólogo estaba entre los archivos y nos lo da. Entonces ese prólogo se escribió en el 95, está en el libro que salió el año pasado. Y bueno, y un poco fue un impulso el de Leo a eso, ¿no? A que pudiéramos poner en palabras esta historia tan traumática que es la historia del terrorismo de Estado y la dictadura militar, pero en nuestro caso que atravesó nuestras infancias, ¿no? Otros compañeros eran un poco más grandes, fue en la adolescencia. Entonces lo que nosotros hacemos en el libro es
yo acá en mi rol de compiladora escribo, pero también fui parte, somos 5 compañeras, compañeros que compilamos el libro. Les propusimos a todas las hijas, los hijos desaparecidos que en algún momento habían estado cerca de nuestra agrupación o no, pero que conocíamos sus historias y tenían que ver con la ciudad de La Plata, que escribieran algo, lo que quieran, breve, sobre alguna dimensión de esto que nos tocó vivir, ¿no? Entonces ahí nos llegaron poemas, obras de teatro, prosa, textos que hablan de las abuelas, no de las abuelas de Plaza de Mayo, sino de nuestras abuelas que nos criaron cuando, bueno, nosotros justo los dos somos criados de abuela, porque hay otros compañeros que por ahí quedó la mamá o quedó el papá, ¿no? O los criaron los tíos, pero la gran mayoría tuvimos mucha presencia de las abuelas, ¿no? En nuestra formación, en nuestra vida. Entonces, bueno, algunos textos cuentan eso, otros cuentan el momento del secuestro. Hay compañeros, compañeras nuestras que estaban presentes cuando secuestran a sus padres y lo recuerdan, que también nosotros éramos muy chiquitos. Yo tenía 2, que tenía 4 meses. 4 meses. Después vamos a contar. Entonces, cada uno, digamos, desde el lugar que vivió y lo que pudo reconstruir, arma un texto con lo que quiere compartir, lo que quiere contar, ¿no? De esta historia. Haciendo un trabajo también de, ¿cómo podría decirlo? Como de transformar, ¿no? Porque la historia en crudo es muy terrible, ¿no? Lo que pasó es muy violento, es muy doloroso, muy difícil de explicar, pero la posibilidad de construir este relato fue, bueno, ver cómo contar esto de modo tal que no deje a quien nos lee solamente en el dolor o en el estupor de hasta dónde puede ser de cruel la humanidad, ¿no? Sino cómo transmitir también algo vinculado a la esperanza, ¿no? Porque nosotros somos hijos de hombres y mujeres que eran militantes políticos y que tenían una convicción profunda de que podían transformar la sociedad para que todos vivamos mejor. Entonces nosotros lo que contamos es eso, ¿no? Cómo estamos orgullosos de ser hijas e hijos de estos militantes, cómo nos dolió lo que les pasó, pero cómo seguimos creyendo que ese sueño que ellos tenían es posible. Y esto porque también somos padres y madres, y en algún momento nos tocó hablar con nuestros propios hijos de esta historia, y con todo el amor que uno tiene en un hijo y en una hija, no le quiere transmitir un mensaje que lo asuste, que lo atemorice, que le haga pensar que el mundo es horrible, aunque a veces es horrible. Pero entonces también hay algo generacional, que también el libro sale ahora, 28 años después de ese 1995, porque nosotros también pudimos elaborar colectivamente una manera de vivir la historia y construir un lugar desde donde contarla, que tiene que ver con algo que aprendimos de las madres de Plaza de Mayo. Entonces pudimos transformar esa historia que era personal, en un punto es la historia de cada uno, de cada una, la historia familiar, en una historia mucho más amplia y que tiene una dimensión política. Entonces esa cosa que se vivía en las casas por ahí del silencio, del dolor, ¿no? Del trauma de no poder poner en palabras lo que está pasando, cuando nos nucleamos en hijos, le pudimos poner voz, contenido, pudimos reconstruir las identidades de nuestros viejos, saber, mi mamá militaba con la tuya en tal lugar, entonces, mirá, y sí, conocía tal. Y fue como una revolución en
nuestras vidas, ese momento de encontrarnos, ¿no? Y bueno, el libro un poco cuenta otra vez en la historia de cada uno también el impacto que tuvo la agrupación Hijos en nuestras vidas. Es más, yo creo que es la condición de posibilidad para que exista el libro. Si no hubiéramos podido agruparnos, entender que no éramos los únicos en el mundo a los que nos había pasado esto, saber que hay una realidad política en la que esto sucedió, yo creo que nos hubiéramos quedado tristes y solos llorando por nuestra desgracia, ¿no? La posibilidad de transformar el dolor en lucha, que es una de las cuestiones que plantean siempre las madres, es posible con otras y con otros. Así que, bueno, un poco el libro intenta transmitir eso. Después cuando lo lean tienen que decir si lo logramos o no. Hay otro prólogo que es de María Teresa Andrueto, una escritora cordobesa maravillosa que nos gusta mucho a nosotros, y le mandamos el libro para que lo prologue. Y ella habla de, es muy lindo lo que escribe, y habla de la socialización de la hermandad. Dice que nosotros, así como las madres socializaron la maternidad y un día dijeron, bueno, yo no soy madre de mi hijo o de mis hijos, soy madre de los 30.000. Bueno, nosotros, los hijos, somos hermanos de todos los otros hijos y las otras hijas, incluso de los que fueron apropiados y que vamos recuperando, y de los que todavía nos faltan, ¿no? Te doy la palabra y después, si quieren, hacemos pregunta y de vuelta. Nosotros formamos nuestra organización en el 20 de abril de 1995 en un contexto bastante parecido a este. En primer lugar, soñábamos con la posibilidad de la patria que soñaron nuestros viejos, pero también queríamos que los responsables pagaran por lo que hicieron, queríamos que se hiciera justicia, queríamos que este tema, que en un principio había sido individual, después se hizo colectivo, queríamos leerlo a la sociedad, queríamos ir a contar quiénes éramos, quiénes habían sido nuestros viejos. Era muy distinto ir a una escuela en 1995 a conversar sobre esto, donde básicamente éramos los hijos de los terroristas y las hijas. Y pensábamos que todos esos objetivos que nos poníamos eran como la utopía de Galeano, ¿no? Algo que uno pone y dice, bueno, yo quiero llegar allá, no sabés si vas a llegar o no vas a llegar. Exactamente. Pero lo que ocurrió es que llegamos. O sea, para una organización política como la nuestra, 10 años después de haber planteado algunos objetivos, estar juzgando efectivamente a los milicos a lo largo y ancho del país, que esta historia se disputa en las escuelas, en el jardín infante, en la primaria, en secundario, era algo que nos costaba imaginar y que lo logramos. Entonces, el laburo que hace la educación pública, es justamente trabajar para que podamos tener lo que nosotros llamamos un enlagonamiento histórico, una transmisión generacional de lo que ocurre. A mí me parece bien importante que como sociedad pensemos que lo que contiene este libro, La lucha de hijos, no es algo de 28 años atrás, cuando formamos la organización, ni algo de 48 años atrás, cuando fue el golpe. Es la lucha de todos los días. Hoy, más que nunca, nosotros pensamos a la memoria como algo hacia adelante. No es la memoria del dolor y del sufrimiento que muchas y muchas padecimos de chicos. Es la memoria de que vale la pena luchar por una patria que nos contenga a todos, todas, a todos. Que no nos podemos acostumbrar que en una sociedad como la nuestra le vaya por sí bien al 2% de la sociedad. Entonces, este libro trae
historias muy distintas, historias de vida muy distintas, como contaba Lu. Cuando nos encontramos en el 95, había compañeros que se habían enterado hacía 3 días que los viejos se han desaparecido. Yo me crié con las madres, yo desde que tengo uso, razón, sé que mis viejos se han desaparecido. Y en esa crianza lo que vi fue esto, fue, aún con miedo, aún con enojo, aún con tristeza, seguimos soñando y seguimos laburando para construir la patria que soñaron nuestros viejos y nuestras viejas. Porque no nos quedamos en esa historia, sí, terrible, muy dolorosa. Cada uno de los escritos va a tocar una fibra distinta a quien tenga la sensibilidad para que eso ocurra. Pero nosotros entendemos la memoria como la memoria de aquellos sueños, de aquellos ideales que queremos tener en el futuro. Lo que quiero decir es, está buenísimo que recordemos a nuestros viejos, a nuestras viejas, está buenísimo que hagamos estos actos, está buenísimo que construyamos memoria colectiva, pero la cancha está afuera, y lo importante es que sigamos soñando y laburando para que aquellos ideales de los años 70 los podamos poner en el futuro. Y eso es lo que Hijos viene haciendo desde hace 28 años y ahora intentamos como una estrategia más, como una herramienta más, con este libro que, como decía Lucía, un laburo muy grande de Lu y las otras compañeras y compañeras que se pusieron al hombro. Este laburo es un libro duro, es un libro, a veces decimos, hay que leerlo de noche, no es un libro para irse de vacaciones a la playa, pero van a encontrar un montón de historias que en todas se incluye esto de la transformación del dolor en lucha. Nosotros estamos del lado que queremos estar, estamos orgullosos de los viejos y las viejas que tuvimos y vamos a seguir haciendo lo que esté a nuestro alcance para lograr los objetivos por los cuales ellos no están. Tronaremos carcajadas porque sí, porque nos gusta, hasta que se estrujen las tripas y arda la garganta, hasta olvidarnos la risa y el mantel. Tronarán carcajadas porque sí, porque nos gusta, hasta que tiemble el olvido y se encienda uno más. Muchas gracias. Se llama Olvido. Bueno, estas cosas están en este libro, o sea que algunas son más lineales y otras son más abstractas, pero todas transitan esto que les contábamos de las maneras de transformar el dolor en lucha.